Hola, buenas tardes, peregrinos de Maús 90. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gabriela Cabrera del equipo de Maús. Espero que estén bien. Estamos ahorita ya en tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a la hermana Carmelita de Anda. La hermana Carmelita de Anda, ella pertenece a la comunidad Instituto Santa Mariana de Jesús, mejor conocida como las Marianitas. Ella también es directora de educación religiosa de las parroquias de San Antonio y de San Jacinto en la ciudad de Milwaukee. Hermana, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. El día de hoy, la hermana nos va a hablar sobre la virtud y el ayuno, que estas dos pertenecen al músculo ustedes saben que durante nuestra formación todos tenemos una tarjetita de lo que es la anatomía de un discípulo católico y el día de hoy vamos a hablar del músculo. Vamos a comenzar con una oración. Les voy a pedir que nos pongamos en la presencia del Señor para que esta charla sea de mucho beneficio para nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Te pedimos que abras nuestros corazones de cada uno de nosotros, tus hijos, para poder entender mejor lo que tú nos quieres decir a través de la hermana Carmelita. Ilumínala para que ella hable en tu nombre y así poder escucharte, Señor. Una vez más, dejemos todo lo que nos preocupa, todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones y centrémonos en este momento para escuchar a la hermana, para que así podamos escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermana Gracias. Carmelita, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros y compartir con nosotros esta charla tan importante que nos va a ayudar a nosotros a crecer como discípulos misioneros y nos va a ayudar en nuestro caminar que estamos haciendo de 90 días para reconocer mejor a Jesús. Gracias, hermanita. Muchísimo gusto. Y siempre es un placer, de verdad que Dios los bendiga. Gracias por el tiempo de ustedes, por la oportunidad de darse ustedes mismos. Y, ¿saben? Me encantó cuando escuché peregrinos, ¿verdad? Porque realmente lo que estamos viviendo dentro de nuestra iglesia ahorita es es un caminar dentro de lo que llamamos cuaresma en este tiempo, ¿sí? En este tiempo litúrgico de cuaresma. Así es que qué bueno que lo miramos así como peregrinos, vamos caminando al encuentro de alguien definitivo, ¿sí? Porque si no es así, no tiene sentido. Y si me permite, pues yo quisiera, pues, iniciar con un pensamiento. Los seres humanos, todos, siempre necesitamos guía, una guía. Y regularmente la buscamos en el ejemplo de nuestra familia, de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi tío, en fin, ¿sí? De ahí parte algo fundamental. Esto que me va a ayudar a tener un lugar, un camino hacia dónde dirigirme. Pero también se puede dar esta guía en los consejos de un amigo, de una amiga, de una compañera, de un compañero, o en la religión, en nuestra iglesia como nosotros lo estamos haciendo.
¿verdad? Entonces, generalmente, cuando hablamos de guía, generalmente nuestros ojos se fijan en personas, ¿sí? En personas que nos dan ejemplo, testimonio, que son un modelo a seguir, que admiramos. Son personas que admiramos y que nosotros les decimos son virtuosas. Son personas que viven una virtud, X virtud. Por eso a mí me atrae esta persona, porque para mí es alguien que me va a indicar cómo formar criterio en mi vida. Así es que esto es muy importante, entender. Todos necesitamos un guía. Y bueno, ustedes se están preparando para ser guías también para los demás. Así es que, ¿qué es la virtud? Si me permiten, voy a leer lo que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1803 dice. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Disposición habitual y firme a hacer el bien. Y hay dos tipos de virtudes. Ya sabemos que esas virtudes, al recibirlas en el bautismo, son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero también hay otras virtudes que son las virtudes humanas. Y estas virtudes humanas, a diferencia de las primeras, que son un regalo de Dios, que se me dio gratuitamente por mi bautismo, estas virtudes humanas involucran nuestro intelecto y voluntad. Las primeras fueron gratis, son gratis, ningún esfuerzo. Pero estas virtudes humanas requieren de mi intelecto, de mi pensamiento, de mi decisión, de lo que yo quiero. Y ahí está mi fuerza de voluntad. ¿Y cuáles son estas virtudes humanas? Bueno, es la prudencia, es la justicia, es la templanza y la fortaleza. Estas son las virtudes humanas que al final de cuentas están enraizadas en las virtudes teologales. Entonces, ¿virtud qué es a final de cuentas? Una disposición habitual y firme a hacer el bien. Eso, con eso empezamos, ¿sí? Y la virtud permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de uno mismo. La virtud me tiene que llevar, me empuja no solamente a hacer actos separaditos, sino es algo que tiene que ser continuo y firme, y no solamente por ser bueno, sino para buscar lo mejor de mí y dar lo mejor de mí para los otros, ¿sí? Entonces la persona virtuosa tiende hacia lo bien, lo busca, lo elige a través de acciones concretas. Por eso decimos que es tan importante el aspecto intelectual y el aspecto volutivo. Yo lo quiero, yo lo deseo. ¿Y dónde lo voy a manifestar? En mis acciones de cada día. Entonces la virtud surge de un hábito operativo bueno, es decir, siempre está en proceso, siempre está caminando, no está estático. Por eso es operativo y es bueno. Y surge de la repetición de actos buenos. Son valores que se van haciendo, no siendo, sino haciendo vida a través de la existencia, nuestra propia existencia, ¿sí? Son aquellas convicciones o actitudes que nos permiten conducirnos por la vida moralmente. Miren, perdón que yo meta pues este suceso que pasamos, México, hablando de virtud, ¿verdad? Hablando de que debe de haber conciencia y voluntad para hacer actos. Y como la virtud, para mí, es lo contrario de lo que vivimos. Lo que vivimos, ya ni me acuerdo qué día en nuestra tierra, en México, yo hablo de México, ¿verdad? Donde una persona, me quedé impactada, una persona que supuestamente pues la mataron, ¿verdad? Porque como yo nunca vi el cuerpo, entró en duda, ¿verdad? Entonces supuestamente la mataron. Pero una persona que podemos decir académicamente no estaba preparada esta persona.
Pero qué inteligente fue este sujeto como para poder dominar 100 países, para poder vender, hacer cosas incorrectas en 100 países. Y yo me pongo a pensar, si esta persona hubiese empleado todas esas capacidades que él tenía, hubiera hecho algo maravilloso. Entonces, a esto voy. Una persona que quiere llegar a la virtud es una persona que toma conciencia de sus acciones, de sus actos día a día. Acciones concretas para poder decir, yo lo estoy viendo, yo lo estoy experimentando y no solamente yo, los demás. Entonces, pues la virtud es un hábito de libertad. Soy libre para decidir, como esta persona, como tantas personas que a veces deciden, pues algo contrario, algo que no está bien, ¿verdad? Entonces es un hábito libre que yo decido hacia la elección correcta, hacia lo que debe de ser. ¿Y esto qué va a hacer? Que me va a conformar a mí como persona, en lo personal, pero también en lo social. En la medida que yo viva, esto que yo quiero vivir correctamente, yo como persona voy a ser más persona porque voy a tomar cada vez más esa imagen de Jesucristo, verdadero hombre. Entonces, cada vez que yo actúo correctamente de acuerdo a lo que Papá Dios quiere, me hago más cercana a su Hijo, pero también mi actitud ayuda para que la sociedad, para las personas que me están rodeando, vayan, como dije al principio, observando y diciendo, yo quiero, yo quisiera, porque la persona habla con su actitud, irradia con su actitud algo maravilloso. Entonces, la virtud a mí me ayuda como persona a crecer, pero también a ser una mejor sociedad. Es decir, podemos también decir que la virtud, caray, esto es maravilloso, me debe de llevar a un equilibrio. Cuando una persona vive, lucha por ser exactamente virtuosa, ¿sí? Llega a un equilibrio de sí mismo, definitivo. Entonces, si nosotros decimos queremos hacer lo bueno y no lo bueno, lo que está mejor de mí es por un objetivo, ¿verdad? Si ustedes están preparándose, si están teniendo, no sé, cada 8 días sus clases, están escuchando, están aprendiendo, es porque debe de haber un objetivo. Y para mí el objetivo debe ser llegar a ser semejante a Dios. Ese es el objetivo. Llegar a ser semejante a Dios. Cuando una persona se acerca a prepararse, a estudiar, no es para engolosinarse ella misma, no es para recrearse en el conocimiento, no es para decir yo estuve o estoy en este estudio, yo hacia allí, yo entré. No, es para yo escuchar la voz de Dios a través de la clase, a través de mis mismos compañeros maestros, pero para llegar a donde Dios quiere que yo sea santa, que seamos santos. Y miren, papá Dios es tan bellamente papá, que Él ve el esfuerzo de uno, que ve el anhelo de uno, ¿sí? Que ve este pueblo, ustedes peregrinos de Maús, ¿sí? Y Él va poniendo los medios para que nosotros caminemos y logremos la meta, santidad. ¿Y qué creen? Yo pienso sinceramente que uno de los caminos que Papá Dios puso en este tiempo es esto, Cuaresma, de verdad. Yo pienso que Dios en su amor, en su misericordia, viendo nuestra naturaleza y nuestro ser, Él pone los medios, caminos para poder lograr lo que Él quiere. Estar muy cerca de nosotros y que nosotros estemos en Él. Por eso yo creo, ¿sí? Que Cuaresma es el momento no de la tragedia, no de decir tengo que evitar, no tengo que hacer, ay, qué cansado, no.
Para mí Cuaresma es el tiempo de la esperanza. Para mí Cuaresma es eso. Es tiempo de esperanza. ¿Por qué? Porque lo que se me va pidiendo, ¿sí? Está el medio para poder encontrarme más eficazmente con el que me ama, con el que dio la vida por mi Señor Jesucristo. Entonces, para mí Cuaresma es, ¿sí? Es el camino. Es donde la iglesia nos invita con esos tres pilares que son la oración, el ayuno, la penitencia y la obra de caridad. Porque no se puede separar este trípode, no se puede separar. Entonces, hablar de Cuaresma, hablar de ayuno, hablar de virtud, es hablar de oración, es hablar de encuentro con Dios, es hablar de yo regalarme esta oportunidad de estar con Él para poderlo escuchar, para poder entender realmente qué es lo que estoy viviendo, por qué lo estoy viviendo. Lógico, en este tiempo también se me pide, ¿sí? Pues esto que decimos ayuno o penitencia, por amor y para dar amor. Porque yo sí lo creo, que mientras esté separado esto, mientras no tengamos estos tres bases, pues va a ser muy difícil llegar a ser virtuoso, muy difícil. Porque pues yo puedo ayunar, abstenerme, pero si no hay ese encuentro con Dios, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Si el ayuno y el encuentro con Dios no me lleva a actuar desde el amor para el otro, entonces ¿qué? Bueno, entonces, para poder, digo yo, para poder llegar a esta experiencia, Papá Dios me presentó, ¿sí? Esto que se dice la iglesia, Papá Dios a través de la iglesia me dice ayuno. Y nosotros sabemos lo que es el ayuno, ¿verdad? ¿Y a quién le obliga ya el ayuno? ¿Cierto, verdad? Ayuno, 18 años hasta 59. Quien quiera, después de los 59, hacer esto, pues bendito sea Dios siempre y cuando la salud esté bien, ¿verdad? Entonces, ayuno de 18 años hasta 59. Entonces, pues yo sí quisiera como, caray, decirles como una inquietud que yo tengo al respecto del ayuno. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí he percibido que aún en nuestra iglesia católica, con nuestros hermanos que se llaman católicos, sí, como que esto del ayuno ha dejado de tener como un sentido. Ya para muchas personas el ayunar no tiene ningún objetivo, no significa nada, fíjense, no significa nada. Consideran que el ayunar es como, pues algo inútil, que no más, no tiene por qué, no es importante. Y caray, yo pienso, nos olvidamos que hubo alguien, verdadero Dios y verdadero hombre, que durante 40 días y 40 noches vivió la experiencia del ayuno, vivió la experiencia de sentir la necesidad, de experimentar el hambre, de experimentar el hambre. 40 días y 40 noches. Y también nos enseñó cómo él pudo resistir a la triple tentación del demonio. Y cómo él respondió, ¿verdad? Diciendo tan sabiamente, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra. Por eso no podemos separar, ¿sí? Y no tentarás al Señor. A Dios es al único que hay que adorar. Entonces vuelvo a decir, si no hay estos, es muy difícil que podamos empezar a vivir la experiencia de la virtud. Es muy difícil. Y Jesús nos enseña que para poderse enfrentar
a lo que venía, que era entrar en su ministerio, él libremente, libremente entró esta experiencia de soledad, soledad, oración, ayuno, renuncia. Porque empezó la experiencia de él de veras, enfrentarse con aquellos que lo rechazarían, donde él se sentiría repudiado, donde él se sentiría criticado, marginado, y solamente desde esta experiencia triple Jesús caminó y caminó y caminó hacia donde papá Dios lo quería llevar. Entonces, caray, también se nos ha olvidado, a lo mejor yo creo que ya ni lo aprendimos. Se nos ha olvidado que el ayuno es uno de los 5 preceptos de la iglesia, no de los mandamientos, preceptos. Oye, me se entera los domingos y fiestas de guardar, ¿sí? Confesarse por lo menos una vez. Y si se está en pecado mortal, ¿sí? Comulgar en tiempo de Pascua. Ayunar cuando la Santa Madre Iglesia lo indique. Y ayudar a la iglesia en sus necesidades. Nos hemos olvidado a lo mejor o no lo sabíamos, ¿sí? Entonces, caray, esta es una práctica tan importante para lograr lo que arriba mencionamos, ser una persona virtuosa. Es difícil. Y si me permiten, hablando del músculo, ¿verdad? Donde ustedes pues dijeron, quisiera hacer como una analogía, ¿sí? ¿Verdad? Una comparación. Qué importante, ¿sí? Es el ayuno espiritualmente hablando, como es tan importante también la función del músculo físicamente hablando, ¿sí? ¿Cuál es la función del músculo? Pues la función del músculo es de esto, ¿sí? Es contraerse para producir movimiento, para poder correr, ¿sí? Es estirar las articulaciones, que es lo que nos permite comer, que es lo que nos permite hacer cosas que inconscientemente también hacemos, como respirar y parpadear. Fíjense qué importante esto es. Así como nuestro cuerpo necesita que los músculos se fortalezcan, se vigoricen y hacen ejercicio y toman proteínas y toman X, Y y Z para que el músculo esté fortalecido, caray, también el ayuno nos ayuda. Yo recuerdo cuando me operaron, pues duré un tiempecito sin hacer un movimiento muy rudo, ¿verdad? Pero caracoles, se siente. Cuando uno está inactivo, se siente débil, se siente cansado, se siente que hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio, porque uno se cae igualito. El ayuno es para fortalecerte, irónicamente, irónicamente. Dejas de alimentar, pues no de alimentarte, evades comer cosas o evades hacer cosas que no te llevan a, y eso te va fortaleciendo, te va haciendo más persona, más imagen de Jesús, te va acercando más a Papá Dios, te va llenando de una paz, un gozo y una tranquilidad que nada te lo va a dar, ni nada te lo va a quitar. Entonces, así como nosotros, músculo, ejercicio, ajá, también el ejercicio del ayuno, también el ejercicio de la oración, también el ejercicio de las obras de caridad. Bueno, entonces ya dijimos, ¿sí? Tenemos que hacer esto, ¿para qué? Para llenarnos de lo que Dios quiere, de su presencia. Entonces, en la Iglesia Católica, el ayuno es una práctica de autodisciplina, ¿sí? Ayunar es autodisciplinarnos con un enfoque penitencial. No solamente voy a dejar de comer porque quiero agarrar, qué sé yo, bajar tantos kilos. Tengo que hacer esto para verme mejor. No, no, de eso no se trata. Se trata, ¿sí?, de una disciplina que me lleva
a una renuncia, pero con un sentido de penitencia por amor. ¿Sí? Es abstenerse, es abstenerse. Y miren, ya ahorita no es tanto abstenernos bueno, de un placer, de un alimento, qué sé yo, a lo mejor tomarse una coca, o unos chocolatitos, o un panecito, que en fin, no sé. Pero también podemos abstenernos de otras cosas. Por ejemplo, Pregunta es, a ver, ¿de qué? A ver, dígame. Sí, podemos abstenernos de un alimento, pero ¿de qué otra cosa podríamos abstenernos, familia? ¿De qué otras cosas? ¿Quién me responde? A ver, ¿quién me responde? ¿De qué otra cosa podríamos abstenernos? de la televisión, de los medios de comunicación. Ay, amores, miren, es impactante cómo este bendito celular destroza, destruye relaciones familiares. De verdad, en serio. Como lo primero que hacen, ¿verdad? Porque me toca trabajar con chamacos, ¿verdad? Y ahí, cuando yo les pregunto, ¿de qué creen ustedes que nos pudiéramos abstener en esta cuaresma? Calladitos, calladitos. Y dice una, pues del celular. Le dije, exacto, mi amor, del celular. ¿Cuántas horas utilizan el celular? Y son muy honestos. Pues 6 horas, 7 horas. ¿Qué te parece si en esta cuaresma procuramos abstenernos? No totalmente, porque yo sé que para ustedes es la muerte. Pero ¿qué les parece si son 3 horas? 3 horas. ¿Qué te parece si a ti te gusta fumar? No fumar. ¿Qué te parece si a ti te gusta entrarle a la cheve? Pues evítalo. ¿Qué te parece si a ti te gusta ir al casino? Al casino, no vayas. ¿Qué te parece si nos abstinamos de echarnos un round cada vez que podemos, esposa y esposo? Que porque yo quiero ver las Chivas y yo quiero ver el América y empezamos. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo y en lugar de dejar de ver esto, nos ponemos a leer la palabra de Dios? ¿Qué te parece si rezamos el rosario juntos? ¿Qué te parece si compartimos más con la familia? ¿Qué te parece si nuestra conversación evitamos decir palabras antisonantes, groseras, vulgares? ¿Qué te parece si evitamos ir a ver estos grupos musicales que se presentan y que cobran un titipuchal? Pero y el trago también, pero que cuando vamos a la iglesia ya hacemos así, ¿no? Y sacamos el más chiquito, el de $1. Pero no vayamos a ver a X grupo, porque ahí está. ¿Qué te parece si nos abstenemos de esto? ¿Qué te parece si luchamos por ser fieles en rezar el Vía Crucis? ¿Qué te parece si cada 8 días somos fieles en asistir a la Santa Misa desde que empieza? Porque a veces llegamos, miren, a veces llegamos cuando ya está la segunda del Evangelio, la homilía. ¿Qué te parece si hacemos el propósito de acercarnos a través del sacramento de la reconciliación? ¿Qué te parece? Y yo digo, ¿no? Es autodisciplina. Y autodisciplina significa agarrar ese caballo brioso que está dentro de nosotros
Y cuando debo de quedar callada, callada. Pero después vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Qué te parece si hacemos algo? Porque estamos hablando de virtudes, fe, esperanza y caridad, pero también de las virtudes cardinales humanas, que es la templanza, que es la justicia, que es la prudencia. ¿Qué tan prudentes somos a veces en nuestros hogares? ¿Qué tan prudentes somos cuando a veces tenemos dificultad con la hermanita, con el hermanito, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el papá, la mamá, con el... ¿Y qué se nos facilita a veces decirnos, gritarnos, ofendernos? ¿Dónde está la prudencia? Y sobre todo, ¿dónde está ese deseo como peregrino de Maús que estoy preparando, que estoy asistiendo a clases? ¿Qué es lo que mi familia está viendo de mí? Si es esposa y esposo que están en el taller, bendito Dios, pero ella ya nota diferencia de mí. Él ya nota diferencia de mí. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo y los dos limpiamos la casa? ¿Qué tal? Si nos ayudamos. ¿Qué te parece? Yo lavo los trastes o yo barro, pero ¿qué? ¿Y qué te parece si a nuestros hijos les decimos, ya tableta no, mi amor, ya celular no? Miren, yo me quedo impactada, palabra, en las clases de los chamacos que tengo yo. ¿Cuánto te costó el celular? Mi mamá me lo compró. Estoy hablando de chamaquillos de 12 años. ¿Y cuánto le costó a tu mamá? Ah, 1,200. Y la mamá como que le hace, no te conozco, ¿para qué le dijiste? 1,200. Dije, oye, le digo a la mamá, ¿no crees que esos 1,200, si hubieras comprado uno más baratito, el resto lo hubieras metido al banco para la universidad de tu hijo? ¿Qué te parece si evitamos hacer ya tantas compras inútiles? Es que no tengo que ponerme. Y abrimos el closet y híjole, mano, ¿qué te parece? Autodisciplina. Eso es, eso es. Hay que autodisciplinarnos. Pero acuérdense, fe, esperanza y caridad, mi bautizo. Los otros, esas virtudes humanas cardinales, intelectualmente y voluntariamente, yo decido. Y solamente desde la libertad. Porque si se presionan o los presionan, ¿qué tienes que hacer? No, a papá Dios no le gusta nada a la fuerza. Hoy le pregunté a los chamacos, ¿ustedes creen que Dios les obliga a amarlo a Él? ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios nos obliga a amarlo? ¿Dios nos obliga a portarnos bien? ¿Dios nos obliga a que recemos? ¿Dios nos obliga? ¿Qué dicen ustedes? No, el amor es así, te doy porque te amo. No nos obliga. Yo no necesito, Dios no necesita de nosotros de Él sí. Pero lo que Dios sí quiere es que el amor que yo diga, Señor, es porque me sale del corazón. Es porque me sale del corazón. Es decirle, Señor, sin ti yo no puedo. Sin ti yo no camino. Sin ti yo no actúo como debo de actuar, Señor, moralmente, espiritualmente, como debe de ser. Que yo no utilice mis medios de comunicación, con todo respeto, son adultos, para mirar pornografía. Porque yo conozco gente
que se dice católica, que está enferma. Estas personas enfermas de ver pornografía. Van a misa. Qué tristeza que el ser humano se ha olvidado de su condición humana. Qué tristeza que nos hemos olvidado de quiénes somos. Ahora me llegó un mensaje de mi hermana, donde hay un grupo de chamacos muy bonitos, es un chamaco, dos chamacas, donde ahora sale a la onda de que me siento perro, ahora soy perro, ahora soy león, ahora soy gato. ¿De dónde salió eso, oigan? Perdón mi ignorancia. Creo que es de los trailers. Y están cantando, ¿sí? Escenificando como que ellos, y de repente rompen eso y dice, yo, yo no soy para esto. Yo soy la imagen de Dios. La imagen de Dios. Y como somos imagen de Dios, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para parecernos a nuestro papá. ¿Cómo? Luchando por ser virtuosa, apoyándome en la oración. Yo no puedo separar ayuno, oración, caridad. No puedo. Porque ¿qué es lo que me va a dar la fortaleza para decir, quiero luchar y ser mejor? El encuentro con Él. A ver, mis amadas y hermanos, hermanitas y hermanitos, ¿cuánto tiempo le dedican a ustedes a nuestro Señor en su oración personal? ¿Cuánto tiempo en la Biblia? No nos decidimos a entrar en comunión, seremos todo, menos gente virtuosa. Seremos conocedores, tendremos conocimiento. ¿Sí? Hay muchos ateos que conocen la Biblia y reconocen que es un excelente libro. Entonces, la oración, el ayuno, abstinencia y caridad van de la mano. Y Jesús lo enseñó. 40 días y 40 noches orando, ayunando por amor a Papá Dios y a la humanidad. Entonces, el músculo necesita, ¿verdad que sí? Ejercicio, porque si se debilita, no caminamos, no comemos, nuestras fuerzas se agotan, nada. Oración y el ayuno nos van a fortificar, a fortalecer para tomar la decisión, ser misioneros, peregrinos. Y un peregrino no está nunca estático, camina como la virtud. Porque si yo doy poquito, ese poquito, Dios me fortalece para que yo diga más y más y más. Como Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, mi madre Beata, Mercedes Molina, San Ignacio, Carlos Acutis, todos esos santos y santas, Santa Teresita, santos y santas, que dijeron, quiero. ¿Les costó? Pues claro que sí. A la pobre de Santa Teresa de Ávila la querían correr del mismo convento que reformó. Y empezó, Señor, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Teresa, a mis amigos les comparto de mi cruz. Y Teresa le dijo, ay, Señor, con razón tienes tan pocos amigos. Cuando llega la cruz de la enfermedad, de la soledad, de la incomprensión, de la burla,
de la infamia, ahí está la virtud. Cuando alguien ataca, critica, cuando es algo injusto, Señor. Cuando llega la enfermedad y se vive con paz, con ese deseo de ofrecer, que sea mi ofrenda, Señor, virtud. Cuando tenemos conflictos, problemas en el hogar, y sé prudente, virtud. Cuando nos apoyamos, aunque me caiga mal una persona, bueno, no somos limitados, solamente Dios es el único. Cuando nos caemos mal y hasta que sentimos que el ombligo nos salta, virtud, Señor, te lo ofrezco. El caballo brioso, yo lo puedo controlar. Yo, intelectualmente digo, y con mi voluntad lo sostengo. Así es que Dios nos ayude de verdad a que lo busquemos a Él. Y si alguien te dice, ¿para qué sirve el ayuno? ¿De qué te sirve? Ah, caracoles, pues ¿para qué de ser? Este va a ser un medio para acercarme más a Papá Dios, para acercarme a su Santísimo Hijo y también para liberarme de mi propio yo, ojo, de mi propio yo. Me aguanto, me callo, sonrío, ofrezco mi propio yo. ¿Y por qué el ayuno? Bueno, porque nos libera de apegos, de apeguitos terrenales. Sí, híjole. Y sobre todo, porque abre mi corazón, lo fortalece y lo edifica, por decirlo, para Él, para transformarlo, para Él y por Él. Porque vuelvo a repetir, niñas y niños, hermanas y hermanos, yo creo que el objetivo de ustedes estar ahí es para ser mejores, para encontrarse con Él y con nuestra Madre Santísima, para vencer cosas, para poder ayudar a los demás sin decir, pues yo fui a la escuela, ¿sabes? Yo estuve ahí, yo tuve las clases y bueno, como yo sé, aquí en la parroquia, quien tiene que, soy yo, porque ellos saben más que tú, es que yo fui. Oye, estamos diciendo que queremos ser virtuosos, entonces hay que liberarnos de nuestro propio yo. Cuesta retearto. Paciencia es la que yo le pido a Dios conmigo y con otros. Paciencia. Y le suplico a mi Dios que nunca me permite separarme de Él, porque Él sabe quién soy yo. Él sabe mi naturaleza pobre, pero yo sé que con Él. Así es que esa es mi súplica, se los digo honestamente. Yo le digo, Señor, no permitas que yo me aleje de ti. No permitas, Señor, que yo me separe, porque sin ti yo no puedo, no puedo. Y cuando tú veas que yo voy, Señor, jálame la rienda. Y me dice, ¿qué pues? No dijiste que me quieres, no dijiste que... La oración, mis hermanos, la oración, el ayuno y las obras de caridad. Si no van juntas, el músculo no funciona. Que Dios los bendiga por su tiempo y paciencia. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga, nos ayude y nos ayude pues, a vivir esta cuaresma con mucha esperanza, con el gozo de saber que vamos a resucitar con Él, con la alegría de saber que estamos trabajando por ser mejores, pero sobre todo
con la confianza de que Él nos pone los caminos para ser mejores. Así es que Dios los bendiga. Yo siempre me paso de tiempo, Gaby. Dime así. Que Está Dios muy los... bien, está muy bien. Hermana, muchísimas gracias por esta hermosa reflexión. No sé si alguien, una persona, tiene alguna pregunta para la hermana sobre el tema o comentario. Soledad. Hola, hermana Carmelita, yo solamente quiero agradecerle porque de verdad estas palabras que acaba de decir, eh, yo en estos que es en 3 años, 4 años que llevamos en Emaús, pues ha sido un caminar para mí, pero y con respecto al ayuno, am, le agradezco mucho porque hay muchas veces que tenemos la percepción de que quizás es solamente la comida, ¿verdad? Y en realidad son las acciones, en realidad con el ayuno, en realidad el ayuno que se tiene que hacer, ¿no? Tenemos que hacer un autoconocimiento, ¿no? De nuestra misma persona y aprender a ver, ¿no? A Jesucristo en cada una de las personas, ¿no? Para, como dice usted, ¿no? En el momento en que vemos o notamos nosotros mismos que estamos actuando mal o diciendo algo indebido, pues de aprender a detenernos, ¿no? En el momento, ¿no? Porque creo que es eh, más que nada la practicar la prudencia, ¿no? En qué momento, ¿no? En qué momento quedarse callado para no ofender al prójimo. Y en cuanto a la oración, yo le agradezco mucho. Yo apenas recientemente empecé, bueno, leí que el día tiene 1440 minutos. Y de esos 1440 minutos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Jesús? Y me impactó mucho eso, ¿no? Porque hay veces que no nos damos cuenta que solamente una horita, no nos pide solamente una hora Jesús. Pero no nada más es una hora, ¿no? Es en nuestro diario, en nuestras actividades, hacerlas con amor, hacerlas con esa pasión con la que Jesús quisiera hacerla, ¿no? Que ofrecer nuestro día y que nuestro día, Dios mío, aquí Jesús, te ofrezco mi día, Ujú, ujú, sé mis pasos, mis ojos, mis oídos. ujú, ujú. Cuando se empieza uno a enamorar de Jesús de verdad, o sea, es un cambio total y muchas gracias, hermanita. Mira, mi amor, gracias, porque dijiste algo muy importante. Ah, hoy, hoy, hoy les decía a los chamacos, ¿verdad? Les decía, ¿qué es orar? Porque le dije, a ver, tú empiezas y tú terminas la clase con la oración. Y dijo una niña, ¿el Padre Nuestro? Claro, le dije. Entonces le dije, a ver, ¿qué es orar? ¿Qué entienden por orar? Porque hay varias oraciones, ¿verdad? La oración recitada, la oración de oraciones ya, pero es aquella. Y dije, y de Santa Teresa decía, orar es tratar de amistad con el amado. Entonces, es hablar, ¿verdad? Es decir, Señor, mira, ahorita me siento tan enojada, tan enojada. Mira, Señor, tú sabes que yo me esfuerzo. Ayúdame. Señor, me duele la cabeza. Yo quiero, pero por favor. Ay, mira, yo tengo sueño, Señor. Yo quiero estar contigo, pero me estoy durmiendo, Señor. Tú sabes, mira, eso es platicar con Él, caray. ¿Verdad? Platicar de mi realidad, de mi diario vivir, de mis situaciones, de mis problemas, de mis dolores, y mira, llorar no solamente para o por mí. Mira cómo está el mundo. Mira cómo está mi México. Mira cómo está Ucrania. Mira cómo está Venezuela. Mira cómo está Nicaragua. Mira cómo están
yo digo, Señor, toca el corazón de estos gobernantes, ¿verdad? O que se conviertan, o sino que los destituyan para que no hagan tanto daño. O sea, hay que orar por los demás, no solamente por uno, por los demás, por aquellos que quizás nadie se acuerda. Ay, amigo. Perdón. Perdón. Es consecuencia del clima. Entonces, solamente a veces oramos para mí. Ayúdame yo, ayúdame aquí, ayúdame acá. Sí, está bueno. Pero también tenemos que decir, Señor, te pido por... ¿Quién reza por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas? A ver, ¿quién ora de ustedes? Por sus párrocos, por el Papa. Es una obligación espiritual, ¿eh? Rezar por el Papa, por nuestro arzobispo. O sea, por tanta gente que sabemos y por los enfermos. No, de verdad, hay tanto por quién pedir, por quién orar. Entonces, sí, claro, pero también los demás, también los demás. Tengamos en cuenta a los demás en nuestra oración. En esa oración decir, Señor, yo te pido por aquellos que tú sabes que están sufriendo de frío, por tantos hermanos que por culpa de unos pocos están destrozando a sus propios compatriotas, destruyendo a un país, llevando a la ruina, destruyendo con ideologías enfermizas a niños. Gente mala que está lastimando a niños en su pureza. Hay tanto por qué pedir. No nos olvidemos de eso. No. Y enseñen a sus hijos a orar, por favor. Enseñen a sus hijos a orar. Yo no entiendo cómo familias de 8, 7, 10 iban a misa el domingo y no había baño en México. No había baño. Y nadie se levantaba a hacer del baño. Ni tampoco había eso bebedero. Y todos sentaditos. Nadie decía nada. Nada. Y la mamá y el papá tenían una autoridad moral. Porque mi mamá me miraba así y dije, ¡ay! Ya me va a ir. Ya sabía que mi mamá me iba a acariciar o me iba a regañar. O sea, peregrinos de Maús, en casa tenemos trabajo. Es el primer lugar de evangelizar. El primer lugar. Muchas gracias, mija. Gracias, Sol. Muchísimas gracias, hermana, por haber compartido con nosotros este tema. ¿Qué les parece si todos, para cerrar este momento, rezamos el Padre Nuestro? Pues nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos que nos abra nuestro corazón para todo eso que nos compartió la hermana Carmelita, que lo pongamos en práctica. Todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, Estás en el cielo, santificado sea santificado tu sea tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase tu Hágase tu voluntad en voluntad la en la tierra como en tierra el como en el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos que a nos los que nos ofenden. No nos dejes caer en caen en tentación tentación y y líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, quiero agradecer también a cada uno de ustedes por haber estado Amén. aquí esta tarde. Recordarles que el próximo jueves tendremos de invitado al Padre Ariel Orozco, quien nos hablará sobre la importancia de la comunidad. Muchísimas gracias a todos y que pasen buenas noches. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Felices días de Cuaresma. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias, hermana Muchas Carmelita. gracias.